Pese a sus diferencias de tamaño, de forma, de estilo de vida, en general todos los organismos fabrican proteínas que llevan a cabo las mismas funciones centrales que los seres humanos poseen. En general, estos poseen, los seres vivos, muchas similitudes en cuanto a la constitución de su ADN. Es por eso que en el campo de lo que se llama la genómica comparada, se procede a secuenciar los genomas de las especies y posteriormente compararlos entre sí para poder determinar las diferencias existentes entre las diferentes especies. Ahora, en los resultados parciales que nos han leído en la conferencia, no se ha dado detalles ni tampoco secuencias obtenidas. Solamente se nos han entregado cifras globales de las que hablaremos más tarde. Pero el objetivo fundamental de este trabajo que se está realizando por parte del doctor, del biólogo molecular Ricardo Rangel, es, después de haber secuenciado una buena parte del genoma, hasta el momento se han secuenciado 600.000 pares de base y van a llegar a 2 millones de pares de bases, comparar estas secuencias con secuencias de especies conocidas que se encuentran en lo que se llama la base BLAST, de la que ya hemos hablado. Fundamentalmente, si nosotros, por ejemplo, comparamos la levadura, aquella que se utiliza para que el pan tome su forma, en general, 1/3 de los genes de la levadura que fueron secuenciados su genoma en 1996 son similares a la de los humanos. Ahora, con estos procedimientos, fundamentalmente después de un análisis detenido de los genomas, se puede encontrar las relaciones entre especies y también las diferencias genéticas. Ese es el objetivo de esta investigación. Se comparan genomas que ya están secuenciados en cuanto a microorganismos, por ejemplo, bacterias. Existen una base de datos en BLAST de aproximadamente 1000 genomas secuenciados, puesto que se comenzó a trabajar con estas secuencias. En esto hay un gran desarrollo en general. Y fundamentalmente esto les ha servido para poder determinar que el 20% de el ADN secuenciado, no total, secuenciado, corresponde a un ADN bacterial. El resto se ha comparado con otras especies, tanto con mamíferos, como el caso de chimpancé, se ha comparado con el ratón, puesto que es otro de los genomas que se tienen secuenciados en general. Se ha comparado con algunos organismos marinos, no se ha dicho con cuáles. Se ha comparado con reptiles, informaron con la tortuga, y esto les ha permitido decir que comparando el ADN, a pesar de que pueden haber muchas similitudes en general en los genomas, se puede decir que un 70% de este genoma
no corresponde al Homo sapiens sapiens. Y un 30% sí corresponde. Pero con respecto a este 70%, han hecho estudios más profundos para determinar con bacterias y se ha encontrado que un 14% de este 70% corresponde a bacterias y el resto, con respecto a la comparación de las bases de datos de BLAST de genomas que corresponden a organismos superiores, que es aproximadamente 2000 genomas secuenciados, y de bacterias no hay similitudes. Ahora, si se entregaran para comparar, por ejemplo, se deberían presentar secuencias que corresponden, por ejemplo, con la especie 1, imaginémonoslo, chimpancé, especie 2, por ejemplo, el perro, especie 3, por ejemplo, el delfín, especie 4, por ejemplo, el reptil, y especie 5, la que se está analizando, que es esta parte de este segmento secuenciado, y cuando se comparan, se miran a dónde están las bases diferentes. Esta es una diferencia, pero también puede presentarse diferencias en más de una base, como por ejemplo, se puede ver, no encuentro, bueno, diferencia en 2, 3 bases. Todo esto corresponde a la comparación que se ha efectuado. Si nos entregaran los resultados en bruto, deberían semejarse a este tipo de secuencias comparativas, en donde se debería encontrar en dónde están las diferencias que están aquí en negro. Por ejemplo, aquí tenemos una comparación entre el humano, el chimpancé, el orangután y algo otros mamíferos. Y aquí, por ejemplo, se pueden encontrar diferencias, etc. O falta, como en este caso, con esta comparación también. Pero esto todavía no ha sido objeto de un informe. Por esa razón, esperamos que cuando se termine la primera fase de la secuenciación de los 2 millones de pares de base que han secuenciado por la técnica de secuenciación masiva, de la que hablaremos muy someramente a continuación, se nos puedan producir documentos PDF para poder establecer comparaciones con la base BLAST y fundamentalmente conocer cuáles son las secuencias exactas que se han podido obtener. Secuenciar un fragmento pequeño de ADN es relativamente sencillo, como ya podíamos verlo en el caso de la PCR. Sin embargo, secuenciar un genoma completo, o sea, todo el ADN de un organismo, sigue siendo una tarea muy compleja. El proceso requiere romper el ADN del genoma en muchos pedazos más pequeños. Estos pedazos más pequeños en general se fragmentan y estos fragmentos van a ser marcados sobre todo con sustancias lumínicas como puede ser la luciferina, entre otros,
u otros colorantes que producen o reaccionan frente a la luz. Luego de esta situación se procede según la técnica, porque hay muchos tipos de técnicas. Por ejemplo, si es la técnica de ilumina, fundamentalmente se procede a obtener sobre todo lo que son las nanobibliotecas. Estas nanobibliotecas están conformadas por fragmentos de ADN y estos fragmentos en general se van a reproducir en PCR clonal y fundamentalmente se producen estas hebras de ADN y estas finalmente serán leídas. Existe también otra técnica dependiendo del instrumento de análisis en donde se produce un marcaje y se hace directamente atrapar con placas de microporos y fundamentalmente con la luciferasa después se hace la lectura. O puede haber otra técnica dependiendo exactamente el tipo de instrumento que se utiliza, en donde después de haber hecho las librerías se procede fundamentalmente a obtener lo que se llaman clústeres y en ese momento se hace la secuenciación masiva. La secuenciación masiva en general tienen unas aplicaciones en metagenómica para ver la mezcla de ADN dentro de ecosistemas, para encontrar el ADN de muestras prehistóricas, como es nuestro caso preciso, secuenciación de genomas procariotas y eucariotas, o sea, de bacterias y en general de organismos superiores, enfermedades que se pueden identificar, etc. Es una técnica llamada de nueva generación. En este caso, también debemos decir fundamentalmente que el nombre puede sonar muy extraño, pero de verdad se llama así, secuenciación masiva. Es el conjunto de secuenciación de tecnología más reciente en general. Sin embargo, la mayoría comparte hasta esta parte relativamente son iguales y es aquí en donde se van a diferenciar según el tipo de reactivos que se utilice y el tipo de técnicas de análisis que se utilice, se van a diferenciar. Pero en general, todo tiene un principio. La mayoría comparte un conjunto común de características altamente paralelas. Ocurren muchas reacciones de secuenciación al mismo tiempo y sobre todo se trabaja en microescala. Las reacciones son diminutas y se pueden hacer muchas a la vez en un chip. Esto es lo que sería un chip, una especie de esfera en donde van a colocarse hebras, fibras de ADN que son las mismas que se han reproducido muchísimas veces. Ahora, fundamentalmente, estas nuevas plataformas, o sea, estas plataformas de análisis, se distinguen por su capacidad de secuenciar millones de fragmentos de ADN de forma paralela. Es muy importante. Y dentro de las técnicas, por ejemplo, tenemos, esta sería Roche 454, Illumina, fundamentalmente, o Life Technology. Pero dentro del informe no nos han expresado qué tipo de tecnología se ha utilizado. Otra situación que sería importante determinar
es que en este método de secuenciación masiva es muy importante la construcción de la librería, que dependerá del análisis a realizar, ya bien sea, en este caso, el genoma completo. La preparación de lo que sería, repito, el template a través de la fragmentación. Y, sobre todo, estas tecnologías se diferencian entre sí por la longitud de los segmentos de ADN que van a poder obtener en cada caso. No voy a entrar en gran detalle, simplemente a decir que la secuenciación masiva está hoy día al auge, ya que fundamentalmente permite secuenciar de una manera rápida y eficaz, sin demasiados errores en las secuencias obtenidas, como antes pasaba con otro tipo de secuenciaciones como la de Sanger, y fundamentalmente la cadena final se va a resolver por electroforesis, pero puede repetirse múltiples veces. De esta forma se llega a conocer la secuencia de millones de pares de bases. A grosso modo, no voy a entrar en los aspectos más profundos de lo que sería la secuenciación masiva, solo a título de información deciros que esto sería el resumen de la secuenciación masiva. Me hubiera gustado presentar el análisis de secuenciación masiva que se ha practicado en Biotemol en México, pero me fue informado que la persona encargada que entregará los resultados será el biólogo molecular Ricardo Rangel cuando estos terminen. Por esta razón, me referiré solamente a los porcentajes que nos fueron entregados en la conferencia en donde participó el licenciado Jaime Maussan. Pero creo que llega el momento de tener una vista general de qué es lo que se ha hecho y qué es lo que podemos decir con respecto a los análisis de ADN practicados a los cuerpos disecados de Nazca. Primero, María no fue analizada ni el ADN mitocondrial ni nuclear por PaleoDNA Canadá. Por lo tanto, todas las personas que afirman que María es 100% ADN mitocondrial correspondiente al ADN humano están equivocados. Esto no se ha practicado. Segundo, el cerebro tridáctil analizado por PaleoDNA Canadá fue un cerebro que se encontró en el sitio, pero que no ha sido extractado de ninguno de los seres tridáctiles. Esto es importante decirlo. En este análisis sí se encontró que el ADN mitocondrial corresponde al 100% con Homo sapiens y que el ADN nuclear, según los resultados del análisis, corresponde al 99%. Ahora, comparándolo con la base BLAST, da 98% de correspondencia con Homo sapiens sapiens. La mano tridáctil se analizó por PaleoDNA Canadá y corresponde al 100% del ADN humano. Esta mano tridáctil es una de estas manos grandes, separadas. El hueso de esta mano corresponde a 99% según el análisis dado por la universidad, pero en BLAST corresponde a 98%. En esta parte existe una situación de interrogación. ¿Corresponde efectivamente a un cerebro tridáctil el cerebro analizado? ¿Corresponde la mano analizada a una mano de un ser tridáctil?
Los cuerpos tridáctiles no fueron analizados por PaleoDNA Canadá. El Instituto de Ciencia y Medicina Genómica hizo un análisis por ADN-PCR que se llama huella genética de autosomas. Y allí nosotros encontramos que María no era coincidente con Homo sapiens sapiens. 4 microsatélites no fueron coincidentes. Y de estos 4, 2 sistemas no pudieron ser extraídos. Ahora, el cerebro tridáctil no fue coincidente, pero solo 2 microsatélites fueron diferentes con la base CODIS. La mano tridáctil no fue analizada por el Instituto de Medicina Genómica de México, ni tampoco los cuerpos tridáctiles. La secuenciación masiva, de los cuales los resultados nos entregaron en porcentaje, nos dijo que el 30% de las 600,000 secuencias de pares de bases analizados y comparados con BLAST dio 30% similar con ADN Homo sapiens sapiens y 70% no coincidente. Y que posteriormente se hicieron análisis mucho más finos para determinar de este 70% que 20% corresponde a ADN bacteriano y el resto no coincide con las bases de datos de organismos comparados con BLAST. El análisis del cerebro tridáctil no se efectuó con el método de secuenciación masiva. La mano tridáctil se secuenció con el método de secuenciación masiva y comparado con BLAST se obtuvo entre 19 y 30% que corresponde con el ADN Homo sapiens sapiens y 14% corresponde con ADN bacteriano. 56% no corresponde con los genomas de organismos comparados en la base BLAST. Para los cuerpos tridáctiles es el primer análisis que nos ha sido entregado, secuenciación masiva con 600,000 secuencias de pares de bases que fueron comparadas con la base BLAST. Y allí se encontró que entre 19 y 30% corresponden con ADN Homo sapiens sapiens y 14% corresponden con ADN bacteriano. 56% no corresponden con los genomas de organismos comparados en la base BLAST. Ahora, no debemos olvidar que María fue analizada también por el Instituto de Investigación Médico-Genético de San Petersburgo, Rusia, y que se obtuvo coincidencias con las manos y los pies de María, y tanto los pies, las manos y María no fueron coincidentes con Homo sapiens sapiens. Si podemos llegar a un panorama general, podemos decir que los análisis del Instituto de Ciencia y Medicina Genómica de México, la secuenciación masiva practicada por Biotemol y el ADN nuclear, secuenciación hecha en Rusia, tienen muchos puntos en común, lo que nos deja presuponer que por el momento podemos decir que María no corresponde a Homo sapiens sapiens, pero que todavía no podemos afirmar a qué especie corresponde el resto no coincidente con Homo sapiens sapiens. Nos faltaría encontrar los resultados que se darán en la conferencia de INCARI para los cuerpos tridáctiles y de esa manera poder comparar con los resultados obtenidos de la secuenciación masiva para estos cuerpos tridáctiles. Bueno, para concluir tengo que decir muchas cosas. Primero, que el 20% del ADN encontrado por el estudio de secuenciación masiva sea bacterial no tiene nada de raro.
En general, todas las especies superiores contienen una cantidad de bacterias que va más o menos en 10 a la potencia 20, o sea, muchísimo. Entonces, es normal que en la piel, en los intestinos, en algunas partes, se hayan quedado estas bacterias y dentro de los análisis del genoma, pues van a salir. Segundo, otra cosa que es también importante es que se tienen que seguir investigando, puesto que solamente los resultados parciales que nos han sido dados es correspondiente a 600,000 pares de base de la secuencia. Y faltan 2 millones, sin contar que todavía tienen material para hacer más secuenciación. Esto nos lleva a decir que para no hacer conclusiones sesgadas, primero, Biotemol y el responsable de estos estudios de biología molecular, el biólogo molecular Ricardo Rangel, tendrá que terminar este estudio para poder publicar, imagino, los PDF respectivos y que se puedan analizar y estudiar por partes independientes. Ahora, otra situación que también es importante decir es que en general hay una situación que me tengo que decirla. Supongo que como se trataba de un certamen que no tiene nada que ver con la ciencia, se presentaron resultados de una manera muy, muy somera, sin presentar secuencias, sin presentar detalles, simplemente con porcentajes generales. Me queda una situación en donde yo no estoy convencida cuál es el resultado de presentar este tipo de análisis, por someros que sean, en lugares en donde no se tiene un público que está especializado frente a este contexto científico, y esto puede, de cierta manera, causar una aprensión de científicos que pudieran querer anexarse en la segunda fase. Esto es una observación personal. Ahora, también no comparto el júbilo de muchas personas, puesto que para mí, digamos, a pesar de que con respecto a los análisis de María se tiene muy claro en este momento que no es Homo sapiens sapiens, que fundamentalmente es orgánica y antigua, y que sus manos, sus pies y todo el cuerpo corresponden, y corresponden a su vez con el análisis de ADN PCR, en donde no coincide con el humano. El análisis de secuenciaje masivo da un resultado que es muy esperanzador. O sea, que el 56% de las secuencias que se han realizado y comparado con genomas de especies conocidas no coincide. Pero, atención, se ha comparado con estas secuencias que están dadas en BLAST, lo que no quiere decir que se ha comparado con todas las especies del planeta Tierra.
porque además no existen estas secuenciaciones genómicas de todas esas especies. Por ejemplo, existen 17.000 especies de reptiles y no se ha comparado con esas 17.000 especies de reptiles. Entonces, no podemos alegremente concluir situaciones que faltan investigar más profundamente. Espero que os deis cuenta del trabajo enorme que va a llevar esta investigación. No ha hecho sino que comenzar. Ahora, también es bueno decir que no se puede por el momento disponer de los cuerpos. Un llamado a que estos cuerpos sean conservados y puestos a la disposición de investigadores interesados con los protocolos, lógicamente, que se imponen. Y tal vez en ese momento podrían darse otras vías. Por el momento no se puede partir de la suposición de que se puede hacer análisis del cerebro, que ha sido muy protegido al interior de la cavidad craneana, que sería una vía exploratoria, verificatoria además, para poder extraer material de allí, porque por el momento solo se tiene como espécimen a María. Entonces hay una cantidad de situaciones en donde hay impases que tendrá que analizarse en el futuro. Con respecto a los seres tridáctilos, yo espero con gran ansiedad la conferencia de INCARI, de la misma manera como espero que INCARI continúe con la transparencia que siempre le ha caracterizado y publique en PDF los resultados de sus análisis en las universidades de Puerto Rico y de Francia. Sería un regalo el poder obtener estos documentos y poder trabajar para que el público se informe más. También terminaría diciendo de que pues sería importante que se publiquen cuando se terminen las secuenciaciones masivas, los resultados por parte de Biotemol para poder hacer un análisis contrastado. Y lo último, con los resultados que nos darán INCARI y estos resultados que he presentado en el resumen, se pueden contrastar mejor y se puede llegar a tener un panorama más claro. Pero quiero dejar muy claro, y con esto terminaría, que en lo que a mí compete, mi objetivo fundamental es investigar la presencia de dos especies inteligentes diferentes al Homo sapiens sapiens, que posiblemente obligarán a revolucionar la concepción filogenética que hasta el día de hoy tienen nuestros libros de texto. No entro a ninguna hipótesis diferente, puesto que no se tendría cómo comprobarla. No existe ADN de organismos inteligentes externos al planeta Tierra. Y por el momento, los organismos han sido encontrados en el planeta Tierra y en el Perú, y más concretamente en Nazca y Palpa. Eso es lo concreto. Os agradezco vuestra presencia, os agradezco vuestra suscripción y nos veremos en el próximo programa.